todo un ciclo que hicimos en el año 2020 llamado Voces del Mundo. Nos dejó tantos amigos por tantos países que decidimos volver a hacerlo en este 2021 y volver a estar junto a todos ellos y muchos más para conocer distintas historias de vida. Y en estos tiempos difíciles que pensábamos que no los íbamos a volver a vivir y en que todo el mundo se está repitiendo, que es este momento que estamos viviendo ante el COVID-19, nos lleva a preguntarnos cómo están también en otros continentes, en otros sectores de la Tierra. Voces del Mundo nos permitió conocer personas de infinidad de profesiones y actividades, y también artistas, y muchos, y entre ellos grandes cantantes. Sin, a quien les voy a presentar, así, C-I-N-T-H, así se escribe, Sint, es una intérprete argentina que conocimos gracias a este espacio, gracias a Voces del Mundo. Y gestiones de Claudia, ¿no? Un productor argentino que está radicado en España, que se llama Luis Vivian, que seguramente usted lo verá 2x3 en la tele, que está siempre, casi a diario, enviando informes para los canales de aire y también algunos de cable, como C5N. Es un periodista argentino radicado allí. Él, bueno, produce desde España esta cantante y la conocimos. Sí tiene su programa, por ejemplo, de televisión en Canal A y canta. Y lo hace muy bien. Y tuvo la atención de enviarnos su último disco, su último tema, el cual ya está circulando por las redes, y lo hizo de esta manera. Adelante. Hola amigos de Voces del Mundo, hola Walter, hola Claudia, aquí Sind para ustedes, les mando este nuevo tema, ¿Cuál es tu luz?, realizado en el 2020, reflexionando un poco de la pandemia, de esta vida, de este nuevo mundo también, y realizado en las sierras de Córdoba, un videoclip que ya está subido en Sind Pérez en YouTube. Muy lindo video también que está hecho en una sola toma y mostrando el entorno, el maravilloso entorno de la naturaleza. Así que les mando un beso enorme a todos, que lo disfruten y nos vemos pronto. Gracias. ¿Cuál es tu luz?, canta Sind en Voces del Mundo. Cuando abrimos el corazón, ¿cuál es tu luz? ¿Dónde está el amor? ¿Cuál es tu luz? ¿Dónde está el amor?
el amor. Volvemos juntos hacia ese mundo que siempre estuvo aquí, con sus leyes naturales, leyes del amor. Cantemos juntos la conciencia que existe en vos. Bailemos juntos por un mundo mejor, creando confianza y alegría, cuidando el planeta. Y entre tanto desconcierto, la increíble perfección de lo real. ¿Cuál es tu luz? ¿Dónde está el amor? ¿Cuál es tu luz? ¿Dónde está el amor? La increíble perfección de lo real. La increíble perfección de lo real. La increíble perfección de lo real. Ahora, qué lindo escuchar este estilo musical, escuchar, ¿sí?, con guitarra en mano y cantar, ¿no? Como en las viejas épocas del rock nacional aquí en la República Argentina, los grandes encuentros que se hacían a guitarra pelada, como decíamos, ¿no? Qué lindo. Sin, gracias por enviarnos este tema musical y presentado así en exclusivo para nosotros, para aquí, para Voces del Mundo. Como les decía, tantos hemos conocido, tantos, a través de la edición que hicimos en el año 2020, que nos propusimos, al menos 3 veces por semana, poder compartir nuevamente este espacio. El año pasado habíamos hablado con ella, con Rosiane, Rosiane vive en España y es de Brasil. Con ella tuvimos en varias oportunidades nos enviaba informe, no solamente de cómo estaba sobrellevando la pandemia allí en el país donde en este momento la encontraba en el mundo, que es España, pero sino también en su Brasil, ¿no? Y eso ha hecho que este contacto lo podamos retomar y que nos pase un informe para el día de hoy. Pero le propuse a mi querida amiga Claudia Brime, ¿por qué no haces vos la nota, Claudia? ¿Sí? ¿La haces vos? ¿Te animás? Y me dijo, y bueno, Walter, sí. Gracias, Claudia, por haber aceptado en Voces del Mundo, entrevistando así a Rosiane, quien es una amiga de la radio, Rosiana Sánchez, que la compartimos en Voces del Mundo. Buenos días, oyentes de Voces del Mundo. Buenos días, Argentina. Soy Rosiane Sánchez. Os hablo desde España, de Galicia. Y es un placer poder estar aquí y compartir un poco de información con vosotros. Hola Rosiane, buenos días, te damos la bienvenida a nuestro programa y te voy a hacer unas cuantas preguntas para que nos informen la situación actual tanto de Brasil como de España. Como ciudadana brasileña, ¿qué podrías contemplar como ha acontecido un año de pandemia en vuestro país? Bueno, en relación a esta primera pregunta, como sabéis, yo estoy en España, pero tengo acompañado desde el primer momento todo lo que pasa en Brasil, porque toda mi familia, mis amigos, mi gente está ahí. Intento seguir todas las informaciones y haciendo ahora mirando, ¿no? Un año después, no creo que Brasil haya sido diferente de otros países, ¿no? Creo que la pandemia nos golpeó a todos
a todos os países. Quizás Brasil e países que estão em desenvolvimento, não? E países que têm tanta diferença econômica, diferenças de etnias, culturais, quizás ha podido sofrer um pouco mais, sim, pero não vejo muita diferença a países, por exemplo, como Espanha. Espanha ha sido golpeada desde o primeiro momento e seguimos sendo golpeados ola tras ola. Por lo tanto, creio que Brasil este ano ha sofrido como todos os países que estão sofrendo esta terrible enfermedad. Quería preguntarte sobre la actitud que tomó Bolsonaro, vuestro presidente, ignorando la peligrosidad del virus. ¿Qué opinas tú sobre esto? Bolsonaro sabemos que es uno de los presidentes más cuestionados por su forma de actuar ante esta pandemia. Opinar sobre Jair Bolsonaro es muy difícil porque hay muchas informaciones y según de dónde viene, viene de una manera o de otra. Pero esta pregunta muy concreta, ¿no? Como que pienso yo creo que se ha equivocado, sinceramente, a principio principalmente, se ha equivocado o quizás utilizó una estrategia, ¿no? Para quitar un poco la importancia de lo que estaba pasando en el mundo, porque desde el principio él no quería parar Brasil, estaba contra el lockdown, por lo tanto creo que ahí se ha equivocado. Brasil es un país que tiene 21 millones de pobres, o mejor dicho, pobres debajo del umbral de la pobreza. Entiendo que este puede ser un punto que tomó vuestro presidente en cuenta para no confinar al país, ¿verdad? Sí, justamente lo que decía, ¿no? Yo creo que ha tomado estrategias quizás de no querer confinar toda la población. A ver, hasta en partes lo entiendo, porque Brasil no ha sido golpeado todo el país en el mismo momento por coronavirus. Coronavirus llegó por partes en Brasil. Por ejemplo, llegó primero en el estado de São Paulo, luego subió a Nordeste. Mientras tanto, el sur de Brasil estaba libre del coronavirus. No tenía ningún sentido hacer un lockdown donde no haya casos, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido, quizás ha querido tomar esa estrategia, vamos a decir así, para que la gente que no llegue al final del mes, que son muchos, tenga la posibilidad de seguir trabajando. Pienso yo, ¿no? Pienso yo que ha sido una estrategia pensando un poco en no hacer un daño mayor a las personas que no llegan al fin del mes, pienso. Rocián, ¿tú crees que un confinamiento tan largo como el que tuvieron los argentinos en el 2020 hubiese sido catastrófico para la economía brasileña? Igualmente Argentina tocó fondo también con este confinamiento, uno de los más largos del mundo. ¿Tú qué crees? Bueno, yo creo que comparar, ¿no? Países es un error porque tenemos realidades totalmente diferentes, tenemos una densidad de población diferente. Entonces, claro, yo creo que Argentina seguramente tomó las medidas que se tenía que tomar y Brasil, si hubiera confinado toda la población, yo creo que también sería un error porque, como he dicho antes, había estados que no tenían casos de coronavirus, mientras otros estaban perdiendo muchísimas vidas diarias. Entonces, yo creo que tenéis que entender también que Jair Bolsonaro, el gobierno federal, delegó, ¿no? este poder a los estados. Entonces, los gobernadores y los alcaldes, que son los que toman las decisiones de confinamiento en Brasil. ¿En qué punto estás de acuerdo y en cuál discrepas con la forma que ha tomado Brasil para gestionar la pandemia? Bueno, esta pregunta creo que la parte que es inviable hacer un lockdown en todo Brasil,
por lo mismo que he dicho antes, ¿no? Hay ciudades que han sido menos afectadas que otras y estados también, por lo tanto, ahí estoy de acuerdo con el presidente. Se hay que mirar bien, ¿no? Para hacer un lockdown o un confinamiento total. Y la parte que discrepo es la parte que cuando un gobernador como fue Dória de São Paulo ha tomado la decisión de hacer un confinamiento, el presidente fue contra la esta gestión del gobernador. Entonces yo creo que si delegas una situación a los gobernadores, lo que no puedes hacer es luego utilizar como ir contra, ¿no? No apoyar, aunque pienses que no es la decisión adecuada, pero yo creo que en ese momento esa pelea política no nos viene bien. Hoy en día Brasil es uno de los países con más contagios que hay en el mundo. Eh, ¿Qué crees que se gestionó mal en vuestro país? ¿Qué se hizo mal? ¿Por qué tantos contagios? Hombre, Brasil, Estados Unidos, India, son todos países que son más, con más números de muertes y de contagios porque es lógico, tenemos un mayor número de población mundial, ¿no? Entonces, países con más gente, lógicamente, con esta diferencia también que tenemos de niveles económicos, sociales y gente que está no umbral de la pobreza, es normal que no hayan parado de trabajar o de moverse y por lo tanto es lógico que tenga un mayor número de contagios, está clarísimo. Las declaraciones de Bolsonaro ante el coronavirus son más que discutibles y sabemos que ha levantado llagas ante la OMS y ante el mundo. Como por ejemplo declaró, este virus es una gripecita, no le tengan miedo. A mí personalmente me parece una actitud bastante irresponsable decir eso ante un país con un alto nivel de contagios. ¿Tú qué crees, Rocián? Bueno, como he contestado antes, creo que las declaraciones no fueron para nada acertadas. Fueron declaraciones hechas a principio de la pandemia. Creo que ha querido quitar la importancia, ¿no? O quizás el miedo de los brasileños ante una situación eminente, una situación mundial. Creo que fueron muy desafortunadas. Trató de quitar un poco la importancia, pero creo que no ha sido nada acertado, la verdad. ¿No crees que hubo faltas de directrices, una falta de unión, de dirigir más el tema de la pandemia y esta falta de ponerse de acuerdo entre municipios y estados y el gobierno central no trajo más desacuerdos y problemas y agravó el tema de la pandemia? Bueno, justo aquí es lo que decía, ¿no? Que los gobernadores y los municipios tienen todo poder ahora mismo para gestionar la pandemia. El gobierno federal es responsable, por un lado, de compra de las vacunas, por la gestión de las verbas, ¿no? Que están dando a la gente que no llega al final del mes y tal. Y luego los municipios y los gobernadores son responsables por todo el tema de lockdown, de tomar decisiones. Por lo tanto, y creo yo que no hay o sea, no hay una falta de directrices por este lado porque ellos tienen todo poder de tomar decisiones. Bolsonaro, en el transcurso de su mandato, ha realizado sucesivos cambios en el Ministerio de Salud, destituyendo a unos y otros ministros. ¿Crees que quien se opone a sus ideas los deja fuera de juego? En mi opinión, Bolsonaro ha perdido ministros importantes, ¿vale? Yo creo que no ha sido acertado hacer esses cambios, principalmente de ministro de Salud, em momento tão complicado, ¿no? Donde a pandemia estava começando e creio eu que tinha um ministro bastante preparado para este cargo. No te puedo
contestar exatamente porque não tenho dados e tampouco sei se o ministro estava contra as ideias de Bolsonaro. Sí, que sei que hubo, que, ¿no? que nos ha transmitido la prensa que hubo algunas discrepancias entre los dos, pero no te puedo decir que ha sido exactamente esto que hizo hacer el cambio de ministro. Supongo que sí. Por lo tanto, en mi opinión, creo que no ha tomado la mejor decisión porque no era el momento, quizás, ¿no? Podrían tener algunas discrepancias y luego con el tiempo poder solucionarlas. Por lo tanto, creo que no ha sido el mejor momento. Ahora decir que afirmar que quien está contra está fuera del juego, yo no soy quien para confirmar porque tampoco tengo tanta información. Sabemos que el Tribunal Supremo del país había impuesto la vacuna obligatoria y quienes rechazaran la vacunación se los sancionaría, cosa que fue rechazada rotundamente por Bolsonaro. Y como para dar el ejemplo, no se quiso vacunar. ¿Qué opinas sobre esto? Bueno, en Brasil no es obligatorio la vacuna, como no es obligatorio en la mayoría de los países. No creo que se tiene que obligar, sinceramente, porque es una decisión de cada persona. Es una pandemia, es una situación que hay mucha gente que cree, hay mucha gente que no cree en la vacuna, hay mucha gente que tiene miedo, hay mucha desinformación sobre el tema. Por lo tanto, si ha pasado esa situación que me estás hablando, no lo veo algo también de otro mundo, ¿no? Vamos a decir así. Yo, sinceramente, soy contra la obligación de la vacuna, aunque yo sí creo en la vacuna y yo sin ninguna duda me voy a vacunar. Y incentivo a todas las personas a vacunarse porque dentro de los males, si hay, es de los menores. Vamos, es la única manera de salir de esta situación. Rocián, tú sabes que en Argentina se han vacunado a políticos, modelos, jóvenes de un grupo político y también amigos del ministro de Salud, el cual fue destituido del cargo, por supuesto. Las llamadas famosas vacunas VIPS, que fueron noticias en el mundo entero. No sé si tú lo has escuchado. Creo que, ¿crees tú, que estos países como Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay, terminan corrompiéndose por conveniencias políticas, amiguismos, posibles retribuciones? ¿Qué piensas? Bueno, pienso que en los países como Argentina, Brasil y muchísimos otros países por el mundo, la corrupción no es nada nuevo, ¿no? Entonces, hay muchas maneras de corrupción y una de ellas ahora, en este momento que estamos viviendo, son estas vacunas VIP, ¿no? El cambio de favores, ponerse al primero de la fila. Por ejemplo, aquí en España ha pasado, aquí algunos alcaldes y algunos de la política han vacunado antes de la población. Se ha sido un poco escándalo, pero ha pasado. Por lo tanto, en países como Argentina, Brasil, donde hay tanta corrupción en las esferas políticas, ¿no? Y no dudaría que pasara esto. O sea, la verdad, no, en este punto no soy muy optimista. En nuestros países creo que no esperaba que en ese momento de dificultad estas personas que tienen el poder, vamos a decir así, se iban a comportar de una manera digna, ¿no? Del cargo que representa. ¿Tú eres partidaria de la vacunación? ¿Tienes confianza en las vacunas como necesarias para terminar con esta pandemia? Sí, como decía antes yo voy a vacunarme, no tengo ningún miedo, animo a toda mi familia principalmente, mi familia, tengo una hermana que vive en Reino Unido, se ha vacunado, tengo mis padres en Brasil que también se han vacunado, tengo una hermana que está a punto de vacunarse, o sea que
Eu sou uma pessoa totalmente, eu creio que as vacunas é a única solução para sair dessa pandemia e não tenho nenhum medo. ¿Estás de acuerdo de que tengamos un carnet de vacunación para movernos libremente por todo el mundo? Quien no tenga carnet de vacunación no puede entrar a determinados países. ¿Estás de acuerdo con esto? Bueno, yo aquí es lo que dije, yo creo que no se tiene que obligar a nadie a vacunarse, se tiene que concientizar y se tiene que dar informaciones, principalmente la gente, los que son médicos, la gente sanitaria, tiene que estar en la tele, tiene que estar haciendo un trabajo, ¿no?, de concientización muy importante sobre la vacunación. Quantos países, a vacuna é obrigatória em muitos países, por exemplo, te vas ao Brasil e tens que ter uma vacunação, não sei se em todo o Brasil, mas se te vas à Amazônia, tens que vacunar-se contra a malária, por dizer algo, não? Há muitos países que algumas vacunas são obrigatórias, por lo tanto, não é nada novo. Obrigar que todo mundo haya vacunado, eu, sinceramente, não creio que se tenha que obrigar, ¿vale? Pero se tiene que concientizar a la gente para que se vacune, esto sí. Como sabemos que estás en continuo contacto o conectada continuamente a través de las redes, a través del teléfono, con tu familia, que vive en Maringá, en Brasil. Y bueno, queríamos preguntarte, ¿cómo lo está pasando tu familia, esta ola de rebrotes de COVID? ¿Cómo lo están viviendo? La ciudad de Maringá es una ciudad ahora mismo de casi 400.000 habitantes. Es una ciudad muy moderna, es una ciudad joven, es una ciudad que, la verdad, que fue considerada hace poco la ciudad con mayor calidad de vida en Brasil, por lo tanto es una ciudad que tiene mucha información, una ciudad que está haciendo las cosas bastante bien, por la manera que veo, que acompaño. Nuestro alcalde de Maringá se está buscando, se está diariamente en las redes sociales intentando concientizar a las personas sobre la importancia de tomar los cuidados. Todas las redes sociales del municipio tienen información sobre las vacunas, sobre los puntos donde se hay que vacunar, las edades. Hizo hospital de campaña, está haciendo un trabajo maravilloso con la gente que está en la calle. Se ve que a principio cogían los estadios, ¿no?, de fútbol, de deporte, para poner las personas que estaban en la calle para poder protegerlas también. Ahora se está haciendo un trabajo masivo de concientización. Hay rebrotes, hay sí que el sur del Brasil, como he dicho antes, está siendo golpeado ahora por la pandemia. Teníamos los hospitales llenos, pero sí que me quedo bastante más tranquila de saber que mi familia está en esta zona de Brasil y no en otra. Mi familia, como dije, somos 5 personas y de 5, 3 hemos vacunado. Mi hermana que vive en Reino Unido y mis padres que están en Brasil. Mi hermana, la otra que tiene 45 años, que trabaja en primera línea del coronavirus, todavía no se ha vacunado, pero espero que pronto. Argentina ahora está viviendo una ola de rebrotes de COVID, sobre todo las nuevas cepas de Manaos y la británica, sobre todo la de Manaos, de Brasil. ¿Por qué crees que aparece esta cepa de Manaos? ¿Piensas que los países limítrofes a Brasil deberían haber cerrado fronteras cuando se detectó esta nueva cepa en tu país? Bueno, la cepa de Manaus, lo que ha pasado, se ve que por la cantidad, ¿no?, de contagios que hubo, la población se ve que creó una inmunidad, ¿no? Y luego vino una mutación del virus donde se creó esta nueva cepa. Y a partir de ahí, lógicamente, vivimos en un mundo globalizado y apenas 1 o 2 personas que salen de esta área de Brasil se pueden infectar otras y así fue.
Creio que não só Manaus, Brasil, creio que todos os países teriam que haver cerrado as fronteiras, intentado sobreviver, não? E tentado fazer com que não haja vamos a dizer que não haya trânsito, ¿no? De um país para o outro. Lo que pasa es que ya sabemos que la economía, el dinero y todo está en juego, que los países necesitan sobrevivir en el punto económico y han tomado decisiones de no cerrar fronteras, pero yo, en mi opinión, tendría que haber cerrado fronteras no solo de Brasil con otros países, y sí todo el mundo. E não deixar que entre nem salga nadie hasta que tenha ao menos um pouco controlado a situação ou conhecer, não, um pouco mais sobre como esse vírus se comporta. Por lo tanto, a cepa de Manaus é como a cepa britânica também. Aqui hemos tenido, o sea, em Espanha não se poderia ir uma comunidade autonômica a outra, pero em cambio poderiam vir os britânicos a passar vacações aqui. Por lo tanto, creio eu que é incompatível o tema da economia com restrições que são válidas, não, para menos frenar os contágios e tentar fazer com que de los males sea menor. Por lo tanto, sí, tendrían que haber cerrado fronteras. Hablemos de España. Tú vives en España desde hace bastantes años, por lo cual creo que puedes evaluar cuál fue el impacto económico que ha sufrido España en lo que va del año COVID. Explícanos un poquito. Bueno, o impacto econômico é enorme. Espanha é um país que vive praticamente do turismo. Por lo tanto, a hostelería, os hoteles e todo estamos, o sea, cerrando prácticamente. Se vê por la calle, se vê, por exemplo, há normas de abrir bares a 30% de aforo, pero é pouco, a gente não pode circular, é normal, é uma situação que nos ha pilhado assim, pero económicamente não estamos nada bem. ¿Hasta qué día continuarán las restricciones en España? Sabemos que actualmente no pueden pasar de una comarca a la otra. Hay bastantes restricciones todavía, inclusive de horarios, de aperturas de restaurantes, hoteles. Bueno, como decía antes, ¿no? Que va cambiando muchísimo de una semana para otra. Ahora mismo nos toca que estamos en la misma situación que algunos meses de no poder transitar, de ir de una comunidad autonómica a otra. Y también va un poco como pasa en Brasil, ¿no? Ahí los gobernantes tienen poder de poder tomar decisiones y aquí los presidentes de las comunidades autonómicas. Yo vivo en Galicia, que es una zona que la verdad se hizo muy bien las cosas. Estamos ahora mismo donde vivo, hay caso cero de coronavirus y hay poquísima incidencia. Por lo tanto, de momento estamos confinados a medias. Tenemos toque de recoger, creo que a las 11 de la noche. Los bares se cierran a las 9. Reuniões familiares ou com não conviventes, creio que são só 2 células diferentes se pode reunir. Reuniões em bares hasta 6 pessoas, ou seja, algumas restrições assim. Pero cambia muito de Galicia a Madrid, por exemplo, ¿no? Madrid são outras normas. Cataluña, que é uma comunidade autonômica também que ha sido muito golpeada pela pandemia, não han podido levantar cabeça aí. Era sair de uma restrição dura e entrar em outra. Eu creio que aí, por exemplo, sí que han estado bastante mais confinados, han estado com mais restrições porque havia muitos mais casos que aqui. E isto, de momento, é nossa situação. Hasta dia 6 de maio não se pode ir de uma comunidade autonômica a outra, a não ser que tenha algumas, lógicamente, não, por trabalho, que tenha alguns papeles que te pueda permitir fazer esses traslados. Hasta el 6 de mayo y luego ya se verá. ¿Tú crees que abrirán
toda España para activar a la economía? Creo que ya es necesario porque tanto los autónomos como la cantidad de gente que está sin trabajar es que es como que ya no pueden vivir más, o sea, tienen que abrir sí o sí. Pero ¿qué crees tú? Bueno, supongo que a decisão de não deixar-nos ir de um sítio a outro dentro da Espanha, pero deixar que outros países venham de vacaciones, é uma claríssima, não, ideia para. Está claro que esta ideia é para ativar um pouco a economia, supongo, e a partir del 6 de maio já os poderei dizer melhor. De momento estamos assim. El haber vivido en Brasil y el vivir actualmente en España, dos países totalmente diferentes. Eh, ¿Qué diferencias más destacadas encuentras entre ambos países? Bueno, há muitas diferenças, começando por o número de habitantes, não? Brasil é um país gigante, Brasil é um país que há uma densidade, uma quantidade de gente em cada município e com diferenças econômicas e muito grandes. E aqui não, aqui em Espanha temos agora 40 milhões de pessoas e temos muita classe média, há mais estabilidade econômica, se pode permitir que as pessoas, aunque que passem mal, pero sí que se pode fazer um confinamento de alguns meses. Em Brasil é inviável para muita gente, há pessoas que têm que trabalhar hoje para comer, por lo tanto, esta diferença é uma diferença muito significativa. Brasil, por exemplo, em um ponto positivo, Brasil tem agora grandes laboratórios, como a Butantan, que está haciendo, ¿no?, la vacuna brasileña. Ese es un punto muy positivo. Sé que España también está en ensayos con vacunas de aquí, pero no se sabe exactamente en qué punto, ¿no?, está la vacuna española. Pero las diferencias creo yo que son estas. No se puede comparar los dos países por el número de habitantes y por las diferencias de estado económico, ¿no?, que hay cada familia. Si te pregunto, ¿dónde está tu corazoncito hoy mismo? ¿En Brasil o en España? Bueno, mi coração sempre está em Brasil, porque aí é minha gente, é minha família, não? São minhas raízes. E aqui está minha cabeça. Podemos separar assim, não? Meu coração está aí, minha cabeça está aqui. Agora mesmo com essa situação da pandemia, echo muitíssimo de menos poder estar com eles e não é fácil para mim, não é fácil para muita gente que está fora, que está lejos de los suyos, e creio que agora mesmo posso dizer que sim, meu coração está em Brasil. ¿Crees que tanto Argentina como Brasil y otros países sudamericanos seguirán hundidos en una economía pobre y gestionada por intereses políticos o gobiernos corruptos? ¿Encontraremos la luz algún día? Bueno, la verdad que yo no puedo decir lo que pasará, pero dado la historia, ¿no?, de nuestros países, son países riquísimos, son países de gente muy trabajadora, es un país de gente muy luchadora. Yo la verdad que tengo un enorme aprecio a los argentinos y a los brasileños, porque sei, estando fuera 20 años en Europa, sabe lo que pasamos en nuestros países, lo que luchamos, ¿no? Somos, la verdad que somos gente vencedora, somos vencedores y no nos pone fácil los políticos, tanto en Argentina como en Brasil. Es una lucha constante, entra gobierno, sale gobierno, algunos no van a agradar a una masa o una población y va a desagradar a otras, pero siempre, creo que fallan en el mismo punto, ¿no?, que es desamparar las personas que más necesitan.
Creo que tanto en Brasil como en Argentina la política no está, no estuvo y no sé si estará en algún día a altura de su gente, porque es gente muy trabajadora, gente muy batalladora, o sea, gente que de verdad deja la piel para sustentarse, para tener una familia, para cuidar de los suyos. Y la verdad que la política para mí en los dos países no ha estado nunca a altura de su gente. Para toda la humanidad es difícil hacer un pronóstico de un futuro en cada país donde vivimos. Es un futuro incierto. Pero te voy a pedir que te arriesgues y que me hagas un panorama cercano de lo que podría suceder tanto en Brasil como en España a finales del 21. Bueno, sí, es muy difícil, pero lo que quiero yo y lo que pienso y lo que quieren los dos países es que haya a finales de 2021 haya al menos una inmunización, ¿no? En los dos países. Por ejemplo, aquí se dice el gobierno que en verano vamos a estar con 70% de la población vacunada. De momento estamos a 13, creo, 10, 13%. En Brasil lo mismo, ¿no? Ellos ahora se dice que ese trimestre será definitivo para tener una inmunización hasta final del año. Yo espero que sí, sinceramente es el deseo, ¿no?, que tengo, primero por mi gente, por mi país y luego también por mi gente de aquí, de España, y ojalá así sea. Antes de despedirnos, no puedo dejar de preguntarte por Galicia. Galicia, precioso, donde vives actualmente. ¿Nos podrías explicar por qué no deberíamos dejar de conocer a Galicia? Si viajamos, por ejemplo, a España, ¿cuál es su magia? ¿Los paisajes, la comida, la gente? Contanos un poquito porque nos interesa. Queremos viajar a Galicia. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, yo hablar de Galicia, sinceramente, para mí es un paraíso en la tierra. Es una parte de España un poco olvidada, ¿no? La gente siempre va a otras comunidades autonómicas, pero para mí aquí es un paraíso. Es una zona rural, hay muchas aldeas en Galicia, hay ciudades muy antiguas, hay mucha historia, su comida es fabulosa, su gente muy sencilla y a mí me encanta. Hace menos de medio año, ¿no?, que dejé Cataluña y he venido a vivir aquí. La verdad que estoy encantada. Y animo a todos que los argentinos que cuando vengáis a España miráis un poquito si podéis pasar por Galicia, que estoy segura que os va a enamorar. Finalizando la entrevista, Rocián, te saludamos, te agradecemos muchísimo. Sabemos que estás súper ocupada, por lo cual no pudimos realizar la entrevista en vivo, pero lo pudimos solucionar de esta manera. Nos fue súper informativa para nosotros, para nuestros oyentes. Te agradecemos muchísimo, te lo agradezco como personal de la radio y como amiga. Te abrazo y muchísimas gracias. Hasta pronto. Bueno, yo que agradezco la oportunidad de poder compartilhar este momento con vosotros, oyentes de la Voces del Mundo. Espero poder estar más veces. Os envío mucho ánimo a Argentina, a esta gente maravillosa. Y nada, y aquí estoy para dar un poco de mi visión, ¿no?, sobre toda esta situación. Un abrazo enorme. Bueno, el agradecimiento para Rociane Sánchez. Rociane Sánchez la vas a encontrar en Instagram, Rociane-Sánchez. Y gracias por brindarnos este panorama de dos países, ¿no? De esta región de España y también de Brasil. Interiorizarnos, saber cómo viven, cómo están con estas voces del mundo. Gracias, Claudia, por esta producción y este momento que hemos compartido aquí en Info Villegas, en la 90.5, para todos ustedes, Voces del Mundo.